entonces capítulo 18 del libro de los Génesis. Capítulo 18 del libro de los Génesis. Hace 8 días leyeron los hombres. Hoy van a leer las mujeres. Entonces, empezando desde Luisa hacia atrás. Entonces, Luisa, Lina, mi suegra y así sucesivamente. Y repiten si se requiere. ¿Listo? Génesis capítulo 18, versículo 1, Luisa. Jehová se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda a la hora de más calor. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones, de pie junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en la tierra. Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me pases de tu siervo. Susana. 4. Que se traiga ahora un poco de agua y lavar los pies y le pondremos debajo de mi mano. Laura. 18:5. Para que repongáis nuestras fuerzas antes de seguir, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Ellos dijeron, hacemos. Entonces Abraham fue prisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del escobo. Y cargó Abraham a las vacas y tomó una carne tierna y buena, y las había criadas y él se dio prisa a preparar. Tomó también un tequila y leche del becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y después comió con ellos debajo del árbol y comió. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, en la tierra. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba sobre el dedo. Y Abraham y Sara eran bien de edad avanzada, y a Sara le habían cesado ya la costumbre de la mujer. Se dio pues Sara en pie diciendo, después que él ejerció tener una infección con el anciano viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, porque se reía Sara diciendo, ¿será cierto que darán el cielo ya viejo? Hay para los días una cosa difícil, al tiempo señalado de Dios aquí, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí porque tuve miedo, y él le dijo: no es así, sino que te has reído. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, Porque le elegí para que se dirija a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que has hablado acerca de él. Entonces Jacob le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Luz adelante, entiendo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de los varones y fueron a Sodoma, pero Abraham estaba muy delante de ellos. Se acercó a Abraham y le dijo, ¿destruirás también al justo por el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también? Y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti en la tierra, que
harás morir al justo con el injusto, y que sea el justo tratado con el injusto. Nunca caerá, y porque toda la tierra no ha de hacerse justo. Entonces respondió Jehová, y hallaré en Sodoma, porque dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar como morada. Abraham replicó y dijo, de aquí ahora que he comenzado a hablar, estoy por dulce. Quizá faltarán meses por el campo suficiente. Destruirás por aquellos hijos toda la ciudad, y no la destruiré si hallaré allí 40 años. Y volvió a hablarle y dijo, quizás que hallarán allí 40. Y respondió, no daré por amor a los 40. Y dijo, no se nos ahora el Señor que hablaré, quizás te hará en el 30. Y respondió, no hablaré porque es en 30. Y volvió a decir, no se enojará mi Señor si hablaré solamente una vez. Quizás si hallara allí 10, no la destruiré. Respondió por amor a los 10. Y Jacob que fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a cantar. Amén. Podemos tomar asiento. Interesante capítulo 18. Ha sido motivo de estudio, de reflexión, de discordia, de algunas situaciones y de puntos de vista. Hoy, por aquellas cosas del cronograma, nos toca adentrarnos en este capítulo. Así que por favor, estemos atentos, ¿sí? Ahí coloco algunas imágenes de lo que podríamos mirar o atender, ¿cierto? Ver dentro del capítulo. Pero vamos a ir, como es de costumbre, versículo a versículo. Génesis capítulo 18, versículo 1. No creo que hoy lleguemos hasta el final. Vamos a llegar hasta el versículo 15. Entonces la meditación va a ser del 1 al 15, ¿cierto? Dice el versículo 1 del capítulo 18. Después le apareció ¿quién? Jehová. ¡Wow! Le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y es un versículo que nos llama la atención, ¿no? Lo primero que debemos observar allí es que dice que, bueno, varias cosas, pero ¿dónde estaba Abraham? Dice que en el encinar de Manré. Esto ya lo habíamos identificado, ya habíamos dicho. ¿En dónde queda? ¿Qué era? ¿Qué habíamos dicho? Sí. Acordémonos que el encinar de Manré, ¿cierto? Queda obviamente por ese lado, pero apunta, dice que Manré es nombrado en honor de un importante hombre de aquellos tiempos. Génesis 14:13. En Hebrón, a 35 kilómetros al sur de Jerusalén, es la ubicación. 35 kilómetros al sur de Jerusalén, ¿sí? Y Génesis 14:13, que lo vimos, nos dice que, y vino uno de los que escaparon, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Manré, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham, el descendiente. Entonces es un lugar geográfico, ¿cierto?, conocido como el encinar de Manré, ¿sí? Y allí fue donde le vinieron a avisar a Abraham de la situación de Lot. ¿Sí? ¿Recuerdan? De la situación de Lot. Entonces ahí habitaba. En este momento todavía estaba ahí. Entonces, para ubicarnos geográficamente, estaba en el mismo lugar. Entonces, encinar hace referencia ¿a qué? A un árbol, ¿cierto? Un árbol que es el encinar. Continuemos entonces ahí. Dice el versículo 1, después le apareció, y ahí coloco las letras
que se leen en hebreo. ¿Qué letras son? Son las letras del nombre de Dios, ¿cierto? En el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Aquí vemos una condición interesante. Abraham tenía dinero. Era bastante adinerado, ¿cierto? Pero que morara en tiendas, ¿cierto? Era frecuente en la vida de él. De hecho, no vivió sino en tiendas. Tiendas y altares fue lo que hizo Abraham en todo el desarrollo de su vida. Y nunca hizo palacios ni templos. Fíjese que los palacios y los templos demuestran que una persona sí, ostentosa, sí, pero él vivió en medio de tiendas. ¿Hubiese podido hacer palacios? Claro que sí. ¿Tenía cómo hacerlo? Claro que sí. Pero eso muestra la condición, ¿cierto? O más bien la persona como tal de Abraham. Una persona sencilla, siempre escuchando la palabra de Dios, porque acuérdense que para donde decía Dios, él iba. Para donde decía Dios, él iba. Y iba moviéndose de acuerdo a las situaciones que estaba desarrollando, que le iban pasando en ese momento. Entonces nunca hizo un palacio, un castillo, nunca hizo, ni tampoco hizo un templo. El templo es posterior, por una petición explícita, ¿sí?, de un hombre hecha a Dios. Miremos entonces, dice al calor del día. El tema o la palabra, la frase más bien al calor del día, implica que estaba más o menos sobre el mediodía. Es una de las definiciones inclusive de la palabra hebrea donde apunta o se escribe al calor del día, a la mitad del día. De ahí que se entiende el relato posterior. ¿Qué hizo? Lo invitó a almorzar, ¿sí o no? Entonces lo invitó a almorzar. Entonces más o menos esa es la hora para pensar, ¿no? Dice que llegar al mediodía es mala educación. El Señor llegó al mediodía. No, mentiras. Es una situación para pensar. Más bien lo cambiaríamos. ¿En qué manera? Que si llega alguien al mediodía, hay que invitarlo a almorzar. Y no hacer como muchas personas hacen. Almuerzan y sirven un tinto. ¿Quién lo mandó a no decir? No está bien, pero hay muchas personas que lo hacen. Entonces no es una parte de ser hospedador. Nosotros no estamos para eso. Entonces es una enseñanza, una pequeña enseñanza, ¿sí?, que nos está mostrando ya de entrada el versículo 1. Continuamos entonces, versículo 2. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Y pasa algo interesante. Y se postró en tierra. Y aquí empieza el conflicto. Miré algunas situaciones y muchos lo pasan por alto, pero es nuestro deber, no se le olvide que esta es un grupo de estudio. Así lo he querido formular y así lo he querido mantener. Y como es un grupo de estudio, tenemos que detenernos en las cosas que nos llaman la atención, específicamente que me llaman la atención, ¿cierto? Y me llama la atención cómo es que este hombre, ¿cierto?, se postró en tierra. Y cómo es que en el versículo 1 dice que quien apareció fue el Señor, Jehová mismo. Pero hay 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo. Fíjese que divisó a los 3. Nunca la palabra dice vio a uno, ¿cierto? Sino vio a los 3, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra.
la palabra postró, yo dije, ¿de pronto hay alguna situación allí? La palabra hebrea es el hebreo 78:12, que se lee shahá más o menos, raíz primaria. Ya saben que para los idiomas no son muy buenos, ¿sí? ¿Seré bueno cuando esté? No, espero que antes, Señor. Veíamos el don de lenguas que le daba en Hechos capítulo 2 a muchos, ¿no? ¿Por qué no me lo dan? Entonces, raíz primaria, deprimir, postrarse, ¿cierto? Dice especialmente en reflexión en homenaje a realeza o a Dios. Dice adorar, arrodillarse, bajar, culto, dar culto, encorvar, humillarse, se inclina o inclinar, ¿sí? Se postra, rendir y reverencia. Los significados que da la palabra shahá, tienen que ver con humillarse delante del que estaba. Una acción de adoración. Estaba adorando a quien estaba al frente. Entonces eso nos llama mucho más la atención. Dice, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones. 3 varones. La pregunta es, ¿quiénes son estos 3 varones? ¿Quiénes son estos 3 varones? Yeshua, los ángeles, Dios. Yo coincidencialmente estaba leyendo esa mañana. ¡Amén! Entonces pase acá y nos enseña. Y no sé, tengo la leve sospecha porque pues... ¿La leve sospecha? 19, que solo se fueron 2 a Sodoma y Gomorra. Sí. Y dice que, luego, que más adelante en la parte 18 dice que luego el Eterno, la presencia del Eterno, se fue, ¿sí? Ajá. Y solo los 2 se fueron. No sé, pues yo creo, por lo que entendería, creo que estaba el Eterno, Yeshua y el Rúa. No Muy sé. bien. Esa es una parte, ¿cierto? Miren lo que hace el estudio. Felicitaciones, porque eso es lo que queremos que se haga. Cuando uno se detiene en la escritura encuentra cosas. Y cuando uno estudia la escritura encuentra más cosas. Así que vamos bien. Todavía no vamos a decir cuáles. Lo que sí sabemos es que hay 2 propuestas sobre este relato en relación a la identidad de los 3 varones. 2 propuestas, ¿cierto? Y es mi deber como maestro colocarlas en este momento en la mesa. Así que vamos a hacerlo. La primera propuesta A se trata de la unidad de Elohim en pleno, ¿cierto? No llamamos Trinidad, ¿no? Sino más bien decimos la unidad de Elohim, ¿cierto? Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3. Arriba dice, he aquí 3 varones. Entonces, muchos han dicho, es la presencia del Señor en pleno. Padre, Hijo y Espíritu Santo que descendieron a estar en ese momento con Elohim. ¿Sí se da cuenta? Ya vamos a ver sobre eso. La otra parte, B o segundo, como quiere, dice, se trata de Yeshua y 2 ángeles, que era lo que mi hermana Alba estaba diciendo por allá atrás. Alcancé a escucharlo. ¿Sí? Hay más, pero estas posiciones son las más fuertes. ¿Sí? No queremos saber. Esta. Señor. No, en la tercera, de la tradición, que bueno, pues uno dice que al principio es como una especie como de abrebocas estilo Génesis 1. Sí. Una declaración general. Sí, porque nuevamente se vuelve a repetir como en el versículo 3 o 20. Y ellos dicen que es un sueño porque, o sea, nadie ha visto jamás a Dios. Okay. Dicen que es una visión, por lo que, digamos, bueno, hay muchos versículos que sustentan que nadie lo puede, digamos, contener, que obviamente si él estuviera delante de la presencia, pues estuviera hecho amigos como muchas veces comen Okay. en Si es un sueño, ¿cómo comió? ¿Cómo mató? Pero hay otra cosa, y es que la palabra cuando él dice varones en hebreo no es ish, que hace referencia al hombre como tal. Sí. Es otra palabra que se me olvidó en hebreo qué significa, pero es como que tiene más como algo, un concepto más de deidad, algo así. Ok, ya lo miramos. Ya miramos, ¿cierto?
Elohim, la palabra es Elohim, entonces, a ver, Elohim no, Yehova. A ver, se trata de debatir o poner estas, no debatir, sino colocar estas dos posiciones delante en esta tabla. La otra, la del sueño, sí, pero se entiende específicamente, ¿cierto?, por qué lo dicen. Porque ellos no consideran el concepto de Yeshua. Entonces, ahí eso es como cuando hace la creación, dice hagamos, ya vamos a mirar ese pasaje. El hagamos, dice, lo que decía Javier está bien, en esa parte ellos interpretan de esta manera, literal. Hagamos es que ya lo vamos a mirar, ahorita lo vamos a mirar, lo tengo ahí considerado. Muy bien, ¿qué piensan ustedes? Ya me mostraron más o menos qué piensan, qué bien. Continuemos entonces. Vamos a hablar un poco de cada una de ellas. Hablemos en cuanto a la tendencia de que es la unidad de Elohim en pleno, ¿sí? Hablemos de las cosas que dicen para. Posiblemente hay más, pero coloqué algunas sacadas del mismo texto, que es donde nos vamos a interesar. Dice, ¿es una doctrina bíblica? ¿Sí es una doctrina bíblica? Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí se encuentra? Claro que se encuentra. Claro que se encuentra. ¿Cómo? Claro. Padre, Hijo y Espíritu Santo, un Dios verdadero, ¿cierto? Cada uno con una función y un rol específico, ¿cierto? Por sus atributos, por su condición y en función de desarrollar algo puntual, ¿sí? El Padre no puede, o no es que no pueda, sino que no puede tolerar, sí, digamos, no puede tolerar el pecado. Por eso es que se hace perfecta o perfecto el plan eterno del Señor, ideado a través de su Hijo Yeshua para que Él se acercara al pecador. ¿Se da cuenta? Lo tomara el pecado, lo vaciara en Él, ¿sí? Y lo justificara, porque la presencia del Señor pura y santa es. ¿Quién podrá detenerse delante de la presencia del Señor y vivir? Dice la Escritura. De hecho, cuando leíamos, cuando Jacob, ¿cierto? Cuando Jacob está en la presencia del ángel, ¿y qué dice? La tradición dice muchas cosas. No, pero es que porque la hermana Alma está preocupando y yo también. Hay una parte que, bueno, que parece contradictoria, es cuando después de que pasa eso, pues él cogea. Sí. Vamos a ver una contradicción, bueno. Pero es una contradicción porque hasta hoy no comen, ¿no? No se olvide que ellos no comen la parte del... Es correcto. Entonces, ¿cómo de un sueño salió eso? Bueno, dice, es una doctrina bíblica, de hecho sí, y se ha desarrollado a través de la Biblia. Dos, o segundo, como quieran. Génesis 18:1 dice, después le apareció Jehová, ¿cierto? Y la palabra que utiliza es la misma palabra del nombre del Señor. Ahí no hay discusión. Apareció el Señor mismo a Abraham. Entonces ellos puntualizan, dice, ahí está, y está representado en los tres varones. ¿Cómo vamos hasta ahí? Claro, ¿no? Continuemos. Génesis 18:2 dice, leámoslo. Y alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Entonces dice, al ver los tres varones, de una se postró. La Biblia no dice, vio a uno, y a los tres varones se postró. Estamos hasta ahora desarrollando una de las partes. Se postró. Es claro. Génesis 18:5 más adelante dice, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho, ¿cierto? Entonces fíjense que es una pronunciación
como si hablaran los tres al tiempo, entonces ellos como un acuerdo, ¿sí? Como lo hace más adelante también los versículos, algunos versículos. Bueno, entonces ahí muestra la pluralidad, digámoslo así. Otro, Santiago 2.23. ¿Qué dice Santiago 2.23? A ver, busquemos. Laura. Vamos estudiando Santiago, ¿no? ¿Qué dice Santiago 2.23? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Elohim y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo. Eso es. Entonces fíjense que esta frase o este momento enfatiza lo dicho por Santiago, o Santiago puntualiza más bien. Y dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Elohim y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Elohim. Luego un amigo hace eso, visita, ¿cierto? Entonces, el pleno Dios, o más bien Dios en su plenitud, descendió de los cielos a visitar a Abraham. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Suena? ¿Funciona? Está siendo avalado por la misma palabra. Así que es fuerte el argumento. Dice, el texto muestra continuamente a Jehová y muestra hablando al Señor en pluralidad. Entonces ahí también fortalecen ellos sobre el capítulo 18, Señor. No, porque también puede ser un caso como el que muchas veces pasa la palabra que está hablando a Adonai y después termina hablando el ángel de Adonai. Hablando a Adonai y el ángel, pero estarían los tres. No, sino que muchas veces en la palabra, digamos, generalmente comienza hablando el Padre, por ejemplo el caso de Moshe y Nazar, Sí. y después termina como si fuera algo como un error gramatical o un error, digamos, de coherencia, y termina hablando el ángel de Ahí no. No, lo que yo digo es que... ¿Que podría ser? Podría, pero en este caso Sí, no. se refiere, por ejemplo, Zacarías. Ya lo miramos. Ahora lo miramos a Zacarías. Sí, ya vamos allá. Tengo que enganchar todo, tranquilo. Calma, muy bien. Pero no, este caso no, porque fíjese que es textual, ¿ya? Y indica más bien, ¿cierto? El parecido o la relación de que los tres son los que hablan, como en el caso lo puntual de 18.5, y ellos dijeron, ¿sí? Entonces no hay nada que hacer ahí. Muy bueno. Se presenta, desde luego se presenta, pero no en este caso. Dice Primera de Juan 5.7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu, y estos tres son, ¿cierto? ¿Qué dice ahí? Muestra la unidad, muestra el Señor en pleno, y muestra perfectamente que podrían ser estos tres varones. ¿Qué dice? Ok, no es que no. No es que no. Lo que pasa es que Primera de Juan 5.7, en los textos más antiguos, no en los originales, porque sabemos que no hay originales, la parte de estos tres son uno no existe. Pero no quiere decir que hayan otros textos que avalen y que se hayan encontrado donde ratifica que es así. Ahora, si leemos los versículos anteriores y los versículos posteriores, Javier, lee el versículo posterior, 5.8. Primera de Juan 5.8. El Rúa, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. ¿Te das cuenta? Entonces, desarrollando la idea, fíjese que están involucrados los tres y muestran la función y el rol de cada uno de ellos. Entonces, pero es cierto, muy buen apunte, hay que hacerlo, hace parte del estudio, porque cuando ustedes hablan con un testigo de Jehová, él le va a decir: nada, eso no funciona, eso no está en los textos originales. Entonces, lo primero que hay que responderle es que los textos originales no existen. Existen copias antiguas, ¿cierto?
copias fieles antiguas, pero existen varias y encontradas en diferentes lugares. La más antigua ciertamente no está, pero en las otras sí. Entonces tengamos en cuenta y quedemos tranquilos en eso. ¿Qué versión leen los testigos de Jehová? La nueva versión, las nuevas sagradas, ¿no es la nueva? No, las nuevas sagradas. No, sí leen la Biblia. La versión de ellos se llama, yo la tenía pero no me la botó. No señora, cuando es de estudio no. Y me botó también el libro de Mormón y Corán, no, mentiras. Todos de estudio. No, pero venga, el nuevo mundo de las Sagradas Escrituras, creo que se llama, ¿cierto? Y ahí hay problemas. Yo leí ese libro, a mí me empezaron a visitar testigos de Jehová cuando era muy joven, y tuve la oportunidad de tener la Biblia y encontrar las cosas diferentes que había en relación a esto, como Juan 1:1, cambia ese versículo, pero no es tema de esto. Sigamos. Después miraremos ese tema. Entonces, claro, hasta ahí, más o menos de manera general, estas son las propuestas para avalar la posición sobre que es Dios en pleno, ¿cierto? Dios en pleno, el mismo Señor, el mismo Padre, estando allí con Yeshua y con el Ruh. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Pero, pastor, pero es que dice que el Padre, o sea, los hijos no pertenecen a la tierra. Sí. O sea, él por eso dice que la palabra de él es Yeshua, que fue el verbo que fue hecho carne. Sí. Y este que lo representa siempre a él. Yo pienso que es eso, de que era Yeshua, que estaba ahí. Muy bien, hermano. Con los ángeles. Estamos mirando las posiciones. Muy bien, ¿cierto? Ahora miremos esa posición. Porque en el monte Sinaí, cuando él le hablaba a Moisés y todo eso, que todos tenían miedo y todo eso por el pecado, o sea, ¿Quién era él? De Yeshua. Hay dos posiciones. Ok, muy bien, hermana Alba. Todos debemos saber las dos posiciones y determinar de aquí en adelante, a través del estudio y la veracidad de la Biblia, en cuál estamos. Ahora, digo una cosa, así con toda tranquilidad: que yo crea en una o en la otra, ¿me quita la salvación? No, porque está hablando de la existencia de Dios, ¿cierto? El problema sería si yo dijera que quien está ahí no es Dios, sino un Diosito. Ahí sí tenemos problema y posiblemente no sea santo. ¿Listo? Entonces continuemos, vamos a mirar los aspectos generales de la otra posición. La otra posición se trata de Yeshua y de dos ángeles. Se trata de Yeshua, que es la que está defendiendo mi hermana Alba fuertemente, ¿sí? Entonces, ¿qué dicen sobre esto? ¿Qué dicen sobre esto? Sencillo. Estas cosas son cosas ya de teología, ¿listo? Son cosas bíblicas, están ahí. Sí, pastor, es como cuando el judaísmo no quiere aceptar la divinidad de Yeshua, y entonces para que no, que eres un hombre. Sí. Yo tuve ese problema cuando fui a una reunión, que yo te conté, y entonces que como si era desde el comienzo, era, o sea, eso sí, a mí nadie me quita que Yeshua es el hijo de Elohim y que ha sido siempre. Tiene condición de deidad. Ok. Exacto. Muy bien. Eso sí lo creemos. Dice, lo primero que refiere, no es la primera vez que aparece ante un hombre en el Antiguo Testamento, Yeshua, ¿cierto? Con condición o con esa condición. Lo vemos en Génesis 48:16, Éxodo 3:2, Éxodo 23:23 y Zacarías 3:2. Vamos a leer Génesis 48:16. A ver, Paola, ¿quién lo tiene? Entonces, Paola, buscamos Éxodo 23:23 y Zacarías 3:2 lo va a leer mi hermana, Samara lo va a leer, ¿listo? ¿En ese orden? Yo leo este primero. Sí. El ángel que me liberta de todo mal,
bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre. Eso. Y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. ¿Cuál es el ángel que libera? Yeshua, no hay nada más que hacer, ¿cierto? Siguiente versículo. ¿Quién lo tiene? Sí, 23, 23. Que mi ángel irá adelante y te llevará hacia la ranura del Eteo, del Pequeño, del Cantineo, del Eteo y del Peluseo, a los cuales yo haré destruir. Ok. Mi ángel. ¿Cuál es el ángel que va adelante? ¿Cuál es el contexto de ese texto? La salida de Éxodo, ¿cierto? La salida de Egipto, o más bien en inglés. Y dice que mi ángel irá. ¿Quién es el ángel? Yeshua, ¿cierto? Entonces fíjese que no es la primera vez. ¿Qué otro texto? Zacarías capítulo 3, 2. Ya. Ok, pero antes del 3 de Zacarías vamos a buscar Isaac. 3.2, Éxodo 3.2. Éxodo 3.2. No es la primera vez que Yeshua aparece en el Antiguo Testamento. Estas es lo que se conoce como manifestaciones de Yeshua en el Antiguo Testamento. Demasiadas, o sea, muchas veces. ¿Ya? Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardió en fuego. La zarza no se consumió. ¿Quién se le apareció? El ángel de Yeshua, ¿cierto? El ángel de Yeshua. Ve, el ángel de Yeshua. Eso es. Zacarías 3.2. Escuchen ese versículo. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que destruirá a Jerusalén, te reprenda. No se sentirá levantado de Jerusalén. Ok. Ese es clave, ese versículo, para mostrar la posición y la condición, la intervención de los tres. Porque ¿qué dice? Jehová te reprenda. Satanás, que Jehová te... Dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. Entonces, ¿cómo es que dice Jehová a Satanás, Jehová te reprenda? Si está hablando el mismo Jehová. ¿Cómo es ahí? Sí, pero quien está hablando es Yeshua. Le está hablando a Satanás. ¿Listo? Porque la posición de reprender al diablo, ya lo vimos, ¿no? En una enseñanza. ¿Sobre quién recae? Sobre el Padre, oído, sobre el Padre, es función del Padre. No es que Yeshua no pueda, sino que es potestad del Padre. Y lo vimos directamente también en la tentación de Yeshua. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sino que él resistió y el otro huyó. Entonces, ojo, porque eso ya lo hemos visto acá, estamos aplomando esta situación. No es, dicen, no es la primera vez que aparece ante un hombre en el Antiguo Testamento. Segundo, hay muchos más, como cuando peleó Josué con el ángel, con ese ángel, como cuando Jacob también estuvo allí. Melquisedec, acuérdense que vimos en el estudio de Génesis, si no lo hemos visto está en los videos anteriores. Qué chévere tener videos. Chévere. Damos gracias a Betgoji Internacional por la posición de tener ahí algunos videos. Génesis capítulo 18 versículo 22. Leámoslo. ¿Qué dice? ¿Qué dice, Luisa? Entonces, refresco la... Pero creo que está mal. ¿No? ¿Sí? ¿Está bien? Sí, lee. Se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham permaneció delante de Jehová. Ok. Fíjense este versículo cómo refuerza esta posición. ¿En qué sentido la refuerza? Dice que se apartaron de allí los varones. ¿Cuáles varones? Los dos varones, porque iban 3 varones, pero de esos 3 varones se apartaron 2. Se fueron, dice, fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Entonces, ¿cómo vemos el escenario? Se quedó Yeshua
y se fueron los dos ángeles. Es lo que está diciendo la posición, ¿cierto? Se fueron los dos ángeles. Entonces, luego entonces, al decir que cuando Abraham se arrodilló a adorar o a postrado delante de Jehová, lo estaba haciendo porque era delante de Yeshua. Y no se olvide que Yeshua también recibe adoración. ¿Sí, señora? Señorita. Posiblemente sí, pero bueno. Todos están adelantados. Ellos no, los ángeles no reciben adoración, ellos tendrán que orar. Y cuando fueron de Lot se inclinó también delante de ellos, ellos no le dijeron para y no te O sea, eso reforzaría qué posición. la primera. Muy bien. Es que ahí es donde yo quiero retomar porque pues yo pienso también en la primera, y es que si viene el juicio al final de los tiempos, y si estamos hablando de destrucción en este caso, y va a ser y por eso yo preferiría más que Yeshua es quien está ahí, porque es quien va a someter a juicio a esa porción de tierra en ese momento. Okay. Exacto. ¿Y por qué? Porque si el Eterno, como decías hace un instante, si el Eterno no está donde habita el pecado, por eso Él se retiró y dejó que su Hijo fuera allá para someter a juicio a Sodoma y Gomorra. Muy bien, una pregunta solamente. ¿Mentir es pecado? Venga, España. Que más adelante Sara le miente en la cara. Pero si te iba para Sodoma, pero ya estaba. Véngalo ahí. Ok, ¿listo? Ya miramos. Muy bien. ¿Cómo la vio mi hermana Alba? ¿Qué tal ese argumento? Dios, ya, ¿cómo va a ir allá? Ahí sí que peor. O sea, ya nos pasamos para el otro lado. Muy bien. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Entonces, muy bien esa tendencia porque refuerza la otra. Pero aquí ellos dicen que Yeshua se quedó y los dos ángeles se fueron. De hecho, Génesis 19:1 dice: llegaron pues los dos ángeles, y los describe como ángeles, no los describe como señores ni como nada con ese término, ¿cierto? Entonces, leámoslo, ¿qué dice? Malachim. Es que vamos a nada que hacer. ¿Listo? Dice, inclinó. Aquí hay algo puntual para responder, Víctor, para responder la pregunta que tú estabas haciendo. Ellos la respondieron. Y dice, la palabra inclinarse, ¿cierto? Es la palabra a del hebreo 5:99. Y unida, ¿cierto? Con aretz, aretz, implica que inclinar la cabeza, pero no en condición de adoración, sino de respeto y de bienvenida. Esa es la situación que dan allí, la respuesta que dan allí. Mientras que la palabra que se utiliza, se me soltó esto. Mientras la palabra que se utiliza en el otro de postrarse es diferente. Ya la mencionamos al principio, ¿no? Entonces, esa sí implica adoración. Esa es la respuesta que dan ante el argumento que colocas. Génesis 19:13, ¿te parece? Ok. Génesis 19:13 dice, por tanto, leamos 19:13. ¿Qué dice 19:13, Susana? Porque vamos a destruir este lugar por causa que una cosa de delante de Jehová, por tanto que Jehová nos envió para destruir. Ok. Entonces, aquí se ve claramente la condición de sujeción y de enviado de los ángeles que van a destruir, ¿sí? Dice Jehová, subió el clamor a Jehová y Jehová no se ordenó venir aquí, como lo hacen en Apocalipsis, cuando el Señor Yeshua habla, pero los que ejecutan son los quienes. Vimos en el estudio de Apocalipsis, ¿no? Señor. Una pregunta, bueno, si
se dice malach, bueno, o ángeles, muchas veces también los profetas son llamados ángeles porque son mensajeros de la palabra de Dios. Sí. Ahí podría haber la casualidad, la oportunidad que sean de los profetas. Podría ser. ¿En esta? No, aquí no, porque entonces ¿cómo es que los adoraron allá? No, digo en el sentido, por ejemplo, se me acaba de ocurrir el ejemplo de Eliyahu, que él era una seguridad que pidió y dijo que se descendiera fuego. Okay. En ese momento también descendió fuego. Sí, pero no aquí, ¿por qué? Porque se hubiera sabido quién profeta subió. No cualquiera hace semejante hazaña y queda, por ejemplo, Elías, se supo que fue Elías porque fue una hazaña, ¿cierto? Los que acompañaban a Dios, dígame si no tendrían nombre. No, la condición aquí es de ángel de condiciones. Pero ángel es diferente a profeta. No, en algunas situaciones. Sí. Están en los cielos. Sí, claro. Lo que pasa es que sí, lo que pasa es que Braulio tiene Javier tiene razón, se me pareció a Braulio. Javier tiene sentido en que hay veces en que se les dice mensajeros también. Y la palabra utilizada es melaj. Entonces, por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Vamos hasta ahí, hasta ahora las dos cosas. Génesis 19:15. ¿Qué dice 19:15? Luz. Y al rayar el alba, los ángeles daban un salón, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus dos hijas, que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Ok, ya en el capítulo 19 se habla de ángeles, no se habla de Dios, ni de la presencia, ni de ninguna de esas condiciones. ¿Listo? Juan 1:18. Miramos un texto del Nuevo Testamento allí, vamos a mirar un nuevo texto del Nuevo Testamento. Juan 1:18. ¿Ah? ¿Qué dice Juan 1:18? Laura. Entonces ellos se sustentan de acá y dicen: venga. La palabra del Señor me dice que a Elohim nadie lo ha visto jamás. Entonces hay dos posiciones: o se equivocó la Biblia, ¿cierto? O debemos dar otra interpretación al otro pasaje que contenga la analogía de la fe, o sea, la unidad. Porque se dice que a Elohim nadie lo vio, sino que ¿qué? Lo ha dado. ¿Quién es el unigénito hijo? Yeshua, ¿cierto? Están puestas las dos posiciones. Les he dado en qué pensar. Esperemos a ver si al final toman una posición. ¿Ok? Igual yo pienso que son esos textos que uno como ser humano todavía no entiende, y que el Señor dice que las cosas secretas se cumplen. Muy bien. Mire que Deuteronomio capítulo 28, versículo 28, ¿qué dice? Todos leamos, abramos. Si es 28, 28, 29, 29. Si no es 28, 28, es 29, 29. A ver, Lina. ¿Sí? 29, 29. ¿Qué es entonces 29, 29? ¿Qué es, Lina? ¿Sí? Luzadela puntualiza sobre este versículo específico. Dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Elohim, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta Torá. Amén. ¿Podemos decir amén? Amén. Solo asegurémonos que esto sea revelado o si es oculto. Porque lo nuestro es estudiar, ¿no? Entonces, las cosas reveladas son para el hombre. ¿Dónde fueron reveladas? En la Biblia, en la Torá. Y esto está en la Torá. ¿Okay? Entonces, debemos estudiar un poco más sobre eso. Continuemos pues, versículo 3.
versículo 3 de Génesis capítulo 18, Señor. No, bueno, algo que es que digamos los nombres utilizados ahí para el Eterno, si hacen referencia explícitamente a él, o sea, son los nombres santos. Sí. O sea, estos textos no se puede decir de pronto que sea una alegoría de pronto al Padre o algo así, sino porque, o sea, en el original, el texto sí habla sí menciona exactamente el Tetragrammatón y hace referencia a Adonai como tal, en cada uno de los textos que se menciona, Sí. este pasaje de Génesis 18, como pasaje. El pasaje de ese, sí, No, del pueblo. tiene que ser, porque Yeshua tiene la condición. Lo mismo que veíamos en Zacarías. ¿Sabes qué estaba pensando yo? Recuerdo que hay una parte en el Nuevo Testamento que ahí le dicen como que tú eres bueno, y él dice, no, bueno solo es uno y es Elohim. Entonces él es como, no, es como si estuvieran diciendo, a mí no me alaben, alaben al Eterno. Okay. Y entonces yo me pongo a pensar, pero aún así él se le inclinaron ahí en ese momento. ¿A Entonces, quién? ¿A Yeshua? A Yeshua según la segunda posición. ¿Cuál es la intención? Porque entonces decir que Yeshua no es bueno, ¿en qué queda? No, o sea, me refiero cuando él dice, cuando él se desprende de eso, de esa alabanza, esa oración en ese momento. ¿Sí? Pero era por la intención de los que estaban hablando, que era subirlo para después coger y ya. Entonces el Señor, que no hace otra cosa sino ser profesor, pedagogo, que enseña de esa manera, porque nosotros decir que Yeshua no es bueno, ¿en dónde queda? ¿Sobre quién reposa la sangre o la condición de ser justificado por nuestro pecado? ¿A dónde queda el Cordero perfecto? ¿A dónde todo el contenido de lo que hablábamos anoche de levadura no se halló en el levadura, y el Cordero no se halló imperfección? Entonces sí, debemos ser cuidadosos, pero debemos leer en contexto esos pasajes. Bueno, muy bien, estoy alegre. Y la otra, y ya. A ver. En el 19.3, o sea, no sé, eso fue que esta mañana también fue leyendo, me puse a pensar. 19.3 dice, mas él porfió con ellos mucho y fueron con él, y entraron en su casa, y él les hizo banquete y comió y coció panes sin levadura y comieron. Entonces yo me puse a pensar, ¿será que en el momento tal vez estaban celebrando Pesa? No, es la enseñanza, porque están en medio de una por lo que ciudad. venía como el ángel y Están en medio de una ciudad. Pero ojo, porque aquí coció panes sin levadura, pero en Génesis 18 también comió pan, lo vamos a ver, pero no dice que no fue endeudado. Ok, continuemos. Génesis, vamos a ir verso a verso de todas maneras. Génesis 18:3. ¿Cómo vamos hasta ahí? Van pensando. Y dijo el Señor: si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pase de tu siervo, no pases de tu siervo. ¿Sí? Le está hablando directamente al Señor. Entonces, ¿qué muestra esto? Señor, obviamente la palabra hay que referirla, es Adón. La palabra Señor es Adón. Dice de nariz que no se, de una raíz, perdón, que no se usa allá. Ok. Que significa gobernar, soberano, controlador, humano o divino. Fíjense que aquí es la condición, ¿cierto? Amo, dueño y señor. Ya lloró Susana. Amo, dueño y señor. Eso es Adón. Así que cuando decimos mi Adón, estamos diciendo que somos esclavos de Dios. ¿Son conscientes de eso? O más bien, ¿somos conscientes de eso? O tenemos el repetir Señor o mi Señor con el contexto en el que hablamos. ¿Cómo estás, Señor Isaac? ¿Cómo estás, Señor Cristo? Y ahí quedó. Una acción de respeto solamente cuando la referimos a nuestro Elohim, debe tener la condición de someternos a condición de esclavos delante de Él. Eso es. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia. La palabra gracia es gen, ¿cierto? Gen. Gracia, subjetivamente, bondad o favor. Belleza, agraciada, agradar, favor, gracia, graciosa, misericordia, precioso. Si he hallado gracia, ¿cierto? Si he tenido, pues,
agrado delante de ti. Si se ha agradado del Señor, no pase delante, sino que quede sentado. Dice que la palabra gracia dice: he hallado gracia en tus ojos. Interesante, porque qué condición es colocarse delante de Dios, directamente de Dios, y decirle: Señor, he hallado gracia de ti. Mire a Abraham, un hombre increíble que se para delante de Dios y le dice: he hallado gracia delante de ti. ¿Usted podría hacerlo? ¿Cómo nos fue en esta semana? ¿Qué hicimos en esta semana? ¿Hubo algo que se hizo en contra de la voluntad de los mandamientos, de los estatutos, de los preceptos? Posiblemente muchas cosas. Así que meditamos, porque es enseñanza directa sobre la condición de un hombre de carne y hueso, Abraham, pero con una diferencia abismal en su corazón y en su pensamiento. Ojo lo que estoy diciendo. Muy bien. Dice una súplica interesante, no es una súplica interesante que muestra la condición de estar dispuesto siempre al servicio del Eterno. Y eso es lo que nosotros deberíamos tener continuamente, estar dispuestos a servirle al Señor. ¿En qué momento? En todo momento. Abraham esperaba la visita de Dios, pero llegó. Así como podría llegar en cualquier momento nuestro Señor Yeshua. ¿Y qué haríamos nosotros? Amén. Había una fiesta, sí, claro, de verdad. No olvidemos que esa enseñanza y ese regreso debe ser acompañado de la enseñanza de las 10 vírgenes. Y a ellas les costó no tener listo el aceite. Y el aceite implica estar en las cosas del mundo, lo enseñaba, ¿no? Entonces, oído y tengamos cuidado, está siempre al servicio del Señor. Prioridad al Señor, nada que hacer. Prioridad al Señor. Preferimos al Señor en lugar de ¿qué? Del mundo. La falta de aceite, o sea, que ellas no, muy bien, gracias, me dicen acá que tienen razón, no es que el aceite implique el mundo, sino que no tener cierto aceite en el momento es involucrarse en el mundo porque no están preparadas. Gracias por la aclaración, que es muy importante, muy valiosa, muy pertinente, muy adecuada, muy ajustada. ¿Quedó claro? Miremos el versículo 8. ¿Qué dice el versículo 4 del capítulo 18? Y ponte si ahí dice 18:4. Dice, ¿qué dice el versículo 4? A ver, Betty, ¿qué dice del capítulo 18? Que traigan un poco de agua y lavar vuestros pies y recostados debajo del árbol. Estas son situaciones que hace o que haría un hospedador del templo, ¿sí? Dice que traiga ahora un poco de agua, y eso nos apunta, ahora que también Génesis 24:32, que dice Cristian 24:32. Entonces el hombre hizo la casa y lavando los pueblos de camellos, le dio la paja por agua, y a él le dio agua para lavar sus pies y los pies de los hombres. Ok, correcto. Entonces es una situación, sí, es una situación de ser hospedador. Además que el lavarse los pies, una acción de cordialidad, permite limpiarse, estar más cómodo y descansar del viaje. Porque más o menos esa ilustración muestra los zapatos de la época.
eran voces? Sandalias. Eran sandalias. Señor. Bueno, siempre que condición de templo, bueno, de cosas sagradas, generalmente se tiene que entrar con los pies limpios. Sí. No, pues bueno, pienso en ese momento que pronto puede ser que, como venía algo tan sublime en ese momento para Abraham, que de pronto pues, bueno, no sé, de pronto adelantarse, o igualmente ya tenía la Torá en su cabeza, que de pronto también tenía la condición de que en ese momento iba a haber algo sagrado y era el momento de preparar todo para que fuera bueno. Más adelante trae el cordero, más adelante trae los panes, como tipo de ofrenda y como... Entonces, no sé si tiene una condición de Sí. por así decirlo. Solo que se debe aclarar algo. La situación aquí, la situación que se presenta aquí es situación de cordialidad, porque no olvidemos quién es el que viene, ¿sí? Quién es el que viene caminando, que tiene condición o es Dios, ¿sí? Sin embargo, claro, lo que más adelante se prepara, ¿qué se prepara? Un ternerito. Ok, un ternero y pan, ¿listo? Entonces no se encuentran todas las condiciones de ofrenda, solo algunas. Entonces debemos tener, podría ser, pero realmente lo que se puede ver en el pasaje, sí, lo que se puede ver en el pasaje es una acción de cordialidad, ¿cierto? Y que permite limpiarse, ¿cierto? Y estar cómodo y descansar del viaje, señora. Es que yo también estoy de acuerdo con lo que dice, Muy bien. porque el Señor también cumplió las leyes de sacerdote, aunque Sí. no estaba llevando un oficio sacerdotal en ese momento por su deidad, también es lavatorio de pies. Sí, podría ser. Solo que quiero enfatizar en lo siguiente, ¿ya? Y es que para tener la condición sagrada de templo, digámoslo así, debería tener todas las situaciones de ofrenda. Y no hay sacrificio sin libación. ¿Sí se da cuenta? Y vamos a mirar en los versículos lo que se dio fue leche, cordero, queso y mantequilla. Entonces no podemos tampoco, la intención no es tampoco forzar las cosas. Si es así, bien, pero yo veo una situación de cordialidad, ¿cierto? De simplemente venga y descanse, o no simplemente venga, descanse, repose, pero da la situación de ser hospedador, ¿cierto? De hecho, primera de Timoteo 5:9 es una cita que se referencia ahí directamente, nos aclara la situación. ¿Qué dice primera de Timoteo 5:9? Leámoslo, Javier. Primera de Timoteo 5:9 y 10. Permite que la Biblia sea puesta en la lista, solo si tienes... Permite que la Biblia sea puesta en la lista, solo si tiene más de 60 años de edad, que haya sido fiel a su esposo, y es conocida por medio de sus buenas obras, como una que ha criado bien a sus hijos, que haya mostrado hospitalidad, se ha lavado los pies de los santos de Adonai, se ha ayudado a aquellos en tribulación, y se ha dado a todo tipo de buenas obras. Ok, muy bien. Entonces, ¿de qué se está hablando? Dice, sea pues en la lista solo la vida de menos de 60 años. Está hablando de una condición, ¿cierto? En la cual debemos ocuparnos de las viudas. Pero hay varias cosas interesantes. Sea pues en la lista solo la viuda no menor de 60 años. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la no menor de 60 años? Pues la que es de 60 para arriba, ¿cierto? Que haya sido esposa de un solo marido, oído, esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, y empieza a listar las obras. Dice, si ha criado hijos. Ahora, el criado de hijos no es tenerlos y dejarlos que se críen solos, es formarlos a los pies del Señor, llevarlos para que sean hijos verdaderos de Dios, ¿sí? Si ha practicado la hospitalidad, y ojo que es lo que realmente se está viendo en Génesis capítulo 18,
si ha lavado los pies de los santos. ¿Por qué? Por la labor, y en esa condición sí podemos decir, obviamente, es la condición que vemos en capítulo 18, cuando el santo viene de su caminar, ¿cierto? De su proceso de comunicar la palabra y debe tener descanso en el momento donde es hospedado. Si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos y se ha practicado toda buena obra. Así que lavarse los pies o que se laven los pies tiene una condición de el dueño de la casa brindar buena situación de hospedaje. Entonces queremos aclarar eso. Vamos a mirar versículo a versículo para ir aclarando. Capítulo 18 de Génesis, versículo 5. ¿Qué dice? ¿Qué dice? A ver, suegrita. Vamos otra vez. Traeré un bocado de pan sustentar vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestros siervos, y ellos dijeron, haz así como has dicho. Ok, entonces aquí tenemos el versículo soporte, uno de los versículos soporte. Dice, y traeré un bocado de pan. ¿Ya? No dice si el pan es leudado o no. Creemos o consideramos que podría ser de las dos condiciones, ¿sí? No muestra una acción de ofrenda, por lo cual no tendría que ser sin levadura, simplemente es una situación de atención. Dice, y sustentad vuestros corazones, o sea, tomar ¿qué? Aliento, ¿sí? Y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo, y dice, y ellos dijeron, ¿cierto? Haz así como has dicho. Entonces aquí viene la fuerza de la posición, una de las fuerzas de la posición donde dice que es Dios en pleno, ¿sí? Mirando, como mi deber es mirar, mirando la palabra ellos y ellos dijeron, ¿cierto? ¿Qué dice? Dice que es el Hebreo 5:5-9, pero también tiene una descripción morfológica, ¿cierto? La morfología es esta. Léanlo. Isaac. Parte de la lingüística que estudia las reglas que rigen la flexión. No, sí. Tienen la flexión, sí. La composición y la derivación de las palabras. Ok, entonces cuando se habla de morfología es cómo está compuesta una palabra, ¿cierto? Y ahí me indica que tiene una cantidad de letras, ¿cierto? Que esa palabra, ellos dijeron, o ese componente, esa frase, apunta a un verbo, decir, ¿cierto? Cal, ¿cierto? Que es un verbo principal, activo prefijado, imperfecto secuencial, plural. Repitan por mí. Nunca. Masculino, ¿cierto? Pero de tercera persona, lo que está indicando que cada uno dijo. ¿Se da cuenta? Ellos dijeron, ustedes dijeron. Me llama mucho la atención, porque parece ser que la composición de la palabra me está diciendo es que cada uno dijo, sí, estoy de acuerdo, como cuando yo les digo, ¿quieren comer café después de la reunión? 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Entonces, ellos dijeron, en esa condición, ¿ya? Solo es un punto de partida para el estudio, no estoy diciendo que se caiga la posición con esto. Ahora, me llama mucho más la atención, o es más curioso, o lo curioso es que en Génesis 1:26, que es el texto donde estábamos hablando, dice, entonces, vayamos todos a Génesis 1:26. Entonces, Lisbeth, Génesis 1:26. Ah, es que ahí está David, es que se nos esconde. Ok. Génesis 1:26. ¿Qué dice? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y
¿Listo? Dice que aquí también hay un verbo conjugado. Y dice, entonces dijo Elohim, hagamos. Y yo dije, bueno, si aquí dice hagamos, y allá también haciendo referencia a Elohim dice y dijeron, ¿cierto? Entonces miremos la composición de la palabra hagamos. Y me da esto, verbo principal, ¿cierto? Activo, coartativo, secuencial plural común, pero en primera persona. Lo que quiere decir que es yo, uno. Y ahí muestra la diferencia entre los dos textos. Y vemos que en Génesis capítulo 1, versículo 26, está el Padre en él. Pero ojo, porque ahí no hay hombre que lo vea. ¿Sí? Ahí solo se está haciendo una relación o un diálogo interpersonal de Dios mismo con él mismo. ¿Sí se dan cuenta? Y hagamos implica, lo decíamos en la enseñanza, hagamos implica que Dios tomó toda la autoridad de Dios y la plenitud de Dios, Padre, Hijo y Ruach, ¿cierto? El tiempo y el espacio para diseñar o formar o crear al hombre. ¿Lo formó o lo creó? Lo formó y lo creó, ¿cierto? Porque no existía. Entonces lo formó. ¿Es claro? Solo son pautas para empezar, o más bien para seguir estudiando. Continuamos entonces. No olvidemos que los ángeles no ayudaron a la creación, pues serían co-creadores, a lo que estaba diciendo Javier al principio, porque la teoría es fuerte. Dentro de los ortodoxos se maneja esa teoría. Y es que específicamente en este versículo, se debe entender que Dios Padre, ¿cierto?, le dijo, tenía un diálogo con los ángeles. Entonces la pregunta es, venga, o sea que los ángeles ayudaron en la creación, fueron co-creadores, estuvieron allí, ¿sí? Dios les está pidiendo permiso, hagamos, es una mesa redonda, Dios es Dios. Entonces puntualizo y enfatizo en este lado que no es esa situación, ahí es Dios el que, ¿sí? ¿Me ha hecho entender? ¿Me ha hecho entender? ¿Están conmigo? Correcto. ¿Alguna otra teoría? Hoy es la noche de las teorías. Ojo, las teorías que nosotros, las teorías no, las verdades que adquiramos deben ser filtradas por toda la escritura, no solo por una parte, porque cuando yo hago o saco verdades de verdad en solo una parte, deja de ser verdad. Y si en un pasaje difícil, oscuro, ¿cierto?, no hay interpretación, debo tomar ¿de qué? De la misma Biblia para aclararlo, ¿sí? De la misma Biblia para aclararlo. No debemos salirnos de la Biblia. Ella misma debe dar razón de ella misma. Esa es la primera regla de interpretación bíblica. ¿Listos? Y es lo que juiciosamente debemos hacer cada uno de nosotros. Continuemos entonces con el versículo 6. Dice, ¿qué dice el versículo 6? A ver, hermana Esperanza. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amarlos y haz panes cocidos debajo del reposo. Ok, entonces hay una palabra ahí interesante, ¿cierto? Dice, entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara, fue a donde estaba Sara, en la tienda, ¿cierto? Y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina. 3 medidas, ¿por qué? Porque eran 3, ¿cierto? Porque eran 3. Pero no se les olvide nunca también el significado del 3, ¿cierto? El 3, que apunta también al Mesías. ¿Ya?
Panes cocidos debajo del rescoldo. ¿Qué es eso? Las brasas. ¿En las qué? La brasa En las brasas, correcto. Brasa pequeña que se conserva entre cenizas, ¿cierto? Entre las cenizas. Entonces ese pan debió quedar delicioso, ¿cierto? Muy rico. Eso era el pan que estaba pidiendo porque Abraham quería atender lo mejor posible al Señor. Entonces así debemos prontamente estar atentos aquí y allá, ¿sí? Aquí y allá. Versículo 7 y versículo 8. Leámoslo. Entonces, hermana Gladys, leámoslo. 7 y 8 del capítulo 18 de Génesis. Tomó también mantequilla y leche del becerro que había preparado y lo cocieron. 7 y 8. Perdón. Y corrió Abraham en las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo coció y lo dio al criado y este se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche del becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Ok, entonces esto nos aclara lo que fue presentado, ¿ya? Y fíjese que lo único que tendría condición de ofrenda sería el becerro o la vaca, porque mantequilla no, leche tampoco, ¿cierto? El pan que ya había preparado, sí, ¿cierto? Entonces dice, y corrió Abraham a las vacadas y tomó, o sea, porque tenía que Una gana. era ganadero, dice, y tomó un becerro tierno y bueno. ¿Si han comido mamona? Ternera. Muy delicioso. Así, tierno, ¿cierto? Y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Hay algo más que me llama la atención de estos versículos. ¿Qué creen? Mantequilla y leche. Sí, mantequilla y leche. ¿Pero por qué? Los ortodoxos dicen que no se puede comer la carne perdida en el... Ya se me pegó la de... Miren lo que los ortodoxos dicen. Dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová, perdón, de tu Elohim. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Hay una prohibición en mandamiento, y la prohibición es no guisar el cabrito en la leche de su madre. Es diferente a comer cabro y tomar leche. Okay. No solo eso, sino que lo reafirman en Deuteronomio 14:21. Ninguna cosa mortecina comeráis. ¿Qué es mortecino? Que ya esté descompuesta, ¿no? O que estén en condición de... Ok. Al extranjero que está en tus poblaciones la darás. ¿Cómo le parece? ¿Me equivoqué yo? ¿Cómo así? Entonces Dios, el Señor Padre poderoso, misericordioso, lleva extranjeros al pueblo para que se coman la mortecina. Puntualicemos, ¿cuáles extranjeros son estos? Los que están apartados. Ok, los extranjeros, miren, de entrada, gente que no cree en Dios, no son usted ni soy yo, no somos nosotros. Porque nosotros de entrada cumplimos la ley, y esto es ley para nosotros. Así que si nosotros somos extranjeros, injertos, o somos del pueblo de la casa de Israel, o de la tribu que el Señor quiera, ¿cierto? No tenemos la condición de extranjero. Esta condición es para la gente que vive al lado de nosotros, pero no participa, ni cree, ni guarda mandamientos. ¿Por qué? Dice ahí, claro, el extranjero que está en tus poblaciones lo darás, y él podrá comerlas. Él puede comer lo que quiera, porque está por fuera de la ley. ¿Sí? Lo que quiere decir el Señor acá es que tiene la misma función que un marrano.
limpiador, porque eso hace un marrano, o que un pescado no kosher, limpiador, ¿sí? Él podrá comerlas o venderlas a un extranjero por allá en sus mercados, como de hecho se hace hoy, porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Elohim, y esa es la condición. Si tú eres santo, no comas porquería. Es lo que está diciendo el Señor. ¿Cómo hemos comido en esta semana? Javier dice, primero que todo hay que darle gracias al Señor. Amén. Que todavía podemos comer, pero debemos angustiarnos más por buscar comida más sana, porque el tomate quién sabe cómo se hace. Dice o venderla a un extranjero, porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Elohim. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Dos cosas para puntualizar. Ok, la primera que tiene que ser cabrito, ya. Y la segunda que es cocinar al cabrito en la misma leche de la madre. No se puede hacer, ¿sí? El versículo de Génesis capítulo 18, versículos 7 al 8, tranquilamente dice que el Señor comió carne, mantequilla y leche y pan. ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué? Yo no sé, pero sería una descripción. Ya Cristian va a salir ahorita. Ojo. ¿Ya? Esa también tiene que ser coche. ¿Ya? Entonces, sí, no existe tal situación. Aclaramos eso. Es interesante, y en Génesis capítulo 18 nos permite ver esa condición. Señor. Igualmente, por ejemplo, la Biblia es para decir que uno no debe, digamos, arrebatar los huevos. Digamos, ahí hace tiempo también de que, obviamente, pues, si uno va a comer cerdo, se debe dejar por lo menos que exista el huevo. Ok, sí, correcto. No ser tan tirano, digámoslo así. Muy bien. Está perfecto, señora. Lo que pasa es que cuando se cocina el cabrito en la leche de la madre da una bacteria por eso se puede. Sí, lo escuché de Luz Adela, pero me falta colocarlo científicamente avalado. No puedo decir desde el púlpito algo que no estaba científicamente comprobado. Y menos la va a responder. ¿Ya se va a buscarlo? No. Porque no hemos acabado. Muy bien. Génesis 18, sí, correcto, Génesis capítulo 18, versículo 9. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? Ok. ¿Qué dice el versículo 9? A ver, María Eugenia. Luego, nuevamente vemos la condición y le dijeron, ¿cierto? Fíjense que ahí también está hablando en plural. ¿Dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Ese le dijeron también tiene la composición de verbo cal, activo, prefijado, imperfecto, secuencial, plural, masculino, tercera persona, ¿cierto? Implica tercera persona. Punto de partida para nuestro estudio, ¿listo? Y revela que, ¿dónde está Sara tu mujer? Formulado en pregunta, ¿sí? Está relacionado con Timoteo 2:4, ¿sí? Dice lo que habla, Timoteo no, sino Tito 2:4, ¿sí? ¿Qué dice Tito 2:4? ¿Qué dice? Entonces, David, no se me esconda, David, Tito 2:4 y 5. Menciona a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, las prudentes, castas, cuidadas en su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Muy bien, ojo, enseñanza para las mujeres. Estamos en un contexto netamente matriarcal, ¿sabían? Las mujeres quieren mandar más que los hombres. Si tiene un problema, consulte con su pastor.
porque no debe ser, no es la voluntad ni el propósito de Dios. ¿Oído? Pero el hombre no ha cumplido con su rol que tiene que ser. Consejería al final de semana, sabemos qué hacer. ¿Listo? Ojo, porque no se le permite en la Biblia, ¿cierto? En el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. ¿Por qué yo debo permitirlo acá? No se permite ni allá ni acá la condición de que una mujer mande a un hombre, ¿sí? Pero a veces, oído, toca. No, se debe saber hablar. Dice la palabra, que enseñen a las mujeres jóvenes, está hablando de las mujeres que enseñen a mujeres, ¿cierto? Luego, usted, dama, señora, ¿cierto? Debe enseñar a las jóvenes esto, que amen a sus maridos profundamente, que amen a sus maridos, que también amen a sus hijos. Deben enseñarles a ser prudentes. Ojo que esto es complicado hoy día. Una mujer prudente es un tesoro. Prudentes, castas. ¿Qué es ser prudente? Que sepa comportarse, que sepa hablar cuando debe hablar y callarse así quiere hablar. ¿Sí me hago entender? Que sepa actuar de una manera conforme al momento. Eso es ser prudente. Castas, o sea, guardadas en sí mismas, cuidadosas de su casa. No, porque habla que deben estar pendientes de su casa. Ah, es que yo trabajo. Amén. Proverbios 31 también. Hay que leerlo. Porque ella también trabajaba. Pero gobernaba, o no gobernaba, sino estaba pendiente de su hogar. Entonces, que no es excusa. ¿Ok? Cuidadosas de su casa. ¿Por qué esto es importante? Porque si no son cuidadosas de su casa, vamos a tener una sociedad como la que hoy estamos viviendo, donde las mujeres están más preocupadas en trabajar y ser gerentes profesionales y buenas empleadas que en cuidar su casa. Ojo que esto no lo estoy diciendo yo, lo estoy leyendo de la palabra del Señor. ¿Sí? Tito les manda a decir, si quieren, buenas, sujetas a sus maridos. Ojo que esa sujeción no es condición de esclavitud, ¿no? Eso ya lo hemos aclarado en varios momentos. Para que la palabra de Elohim no sea blasfemada. Entonces, oído, cuando haya una actitud, una acción, un comportamiento que se salga de este parámetro, lo que está haciéndose, es ir en contra de la palabra de Dios y blasfemar la palabra de Dios. ¿Me he hecho entender? Damas, Tito les mandó decir. Y el Rúa, colócase. Vamos directamente entonces, versículo 9. ¿Qué? Ah, ok. Pablo, porque es el que escribió, muchas gracias. ¿Qué haría yo sin estas mujeres? ¿Se dan cuenta? Pablo, ¿cierto? Es la recomendación que hace Pablo a Tito. Estoy leyendo ahí, entonces dice, esa es. Ahora, cuando se formula la pregunta, ¿dónde está Sara, tu mujer? Es esa la intención que está diciendo. ¿Y la respuesta cuál es? Dice, he aquí en la tienda, ocupándose de lo que debe ocuparse. El que estaba ahí, ¿qué era? ¿Era importante? Demasiado importante. Sin embargo, Sara supo mantener su posición, ¿sí? Supo mantener su condición.
y solo apareció en el escenario cuando el mismo Dios, ¿cierto? ¿Qué? Génesis 18, versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10? A ver, ¿quién no ha leído? Manalba, versículo 10. Entonces dijo, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Eso es. Entonces, dice así. Génesis capítulo 16, versículo 10 dice, le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Entonces, esa es la promesa que se estaba desarrollando ahí. Dice el versículo 10 del capítulo 18. Entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. Entonces, debemos aclarar ahí, ¿cierto? Bueno, aquí lo vamos a poner. Se me corrió. Debemos decir aquí que los tiempos del Señor son los tiempos que Él determina, no los tiempos, lo vamos a decir más adelantico, que uno quiere, ¿cierto? El tiempo de la vida. He aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y es la promesa ya puesta, ¿cierto?, en evidencia directamente para esta pareja que está atendiendo, digamos, al Señor. Entonces, hace referencia al capítulo 16, versículo 10, donde se formuló la bendición o la promesa de ser multitud de las naciones. Versículo 11, ¿qué dice el versículo 11? Dice, Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Versículo 12, se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Fíjense que es una reflexión de mente, ¿sí? Lo que encontramos acá es que demuestra un grado de incredulidad en relación a la promesa del Señor. Claro, con obvias razones. ¿No tenía razones para hacerlo? Claro, ya físicamente nada que hacer, ¿cierto? No podía hacer nada. Entonces escuchó eso detrás de la tienda y dijo, venga, como que no. Dice, si el Padre lo dice, ¿habrá quien lo impida? No. Si lo dice, así será, ¿cierto? Dice, mi persona podrá impedirlo, mi condición física podrá impedirlo, mucho menos una ley natural. Porque Dios es el que ¿qué? Obra conforme a su propia voluntad. Luego la edad no importa, la situación atmosférica tampoco, que si es creciente o no, nada. Es para aclarar la situación que nosotros debemos tener en relación a las cosas de Dios. Y muchos de nosotros ponemos suposiciones delante de Dios. Dicen, no, de pronto sí es la voluntad de Dios, pero se me metió alguien en la mitad. No, si es voluntad de Dios, es voluntad de Dios. Siempre yo he creído eso. Si no salen las cosas, es porque sencillamente no era voluntad de Dios. Nos corresponde a nosotros hacer lo que debemos hacer y un poquito más. ¿Sí o no? Eso es lo que debe hacer. Versículo 13 y 14. A ver, Luisa. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya viejo? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Eso es. ¿Qué menciona? ¿Qué muestra? El tiempo señalado implica el tiempo de Elohim, no el tiempo que yo quiera. No habla de mi tiempo, nunca quiere decir nuestro tiempo. Quiere decir el momento que Dios propuso. ¿Se demoró? Claro que se demoró mucho, sí, mucho. Lo mismo que la segunda venida del Mesías.
El tiempo de la segunda venida del Mesías es el que el Señor quiere y el que el Señor tiene preparado, no el que nosotros queramos decir o formulemos como fechas. Ya hay por ahí, he escuchado fechas, que en 2017, que en 2018, que en el 2015 ya se les pasó, ¿sí? No me gustan las fechas, porque no se trata de fechas, se trata de estar atentos con las señales que la misma palabra del Señor nos ha dado. Y ciertamente estamos viendo señales. ¿Cuándo? No sabemos, pero pronto, Ciertamente vendrá. ciertamente vendrá, ¿cierto? Lucas 1:37 dice, porque nada hay imposible para Elohim, para nuestro Dios. ¿Y a quién está hablándole ahí? Vamos allá, Lucas 1:37. ¿Qué dice Isaac? ¿A quién le está hablando? Leamos desde el versículo, 30 y qué. Desde el 34, sí, desde el 33, 34. Léalo, Isaac. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que se llama estéril, porque nada es imposible para Dios. Eso es. ¿Qué es lo que no es imposible para Dios? La situación de esterilidad, ¿cierto? De concebir un hijo en avanzada edad y aún siendo estéril. Muy bien, vamos a mirar el último versículo, versículo 15. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuve miedo. Porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. ¿Te das cuenta? Hay una condición de mentira allí. La confrontó. Lo mismo que pasó o que ha pasado a través de la historia, ¿cierto? Con muchos personajes. Dice negó, ¿cierto? La palabra es kahat. Raíz primaria dice ser no veraz en palabra, mentir, fingir, repudiar. Dice fallar, escoger, calumniar, desfallecer, engañar, fallar, faltar, humillar, mentir, negar, someterse. En últimas, mintió, ¿cierto? Mintió. Lo mismo, ¿cierto? La misma condición que Génesis 4:9. Dirían, ¿cómo es la condición de Génesis 4:9? ¿Qué dice Génesis 4:9? Jennifer. ¿Cuál es? Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso igual a mi hermano? ¿Sabía Caín? Los versículos siguientes lo aclaran, ¿no? Entonces tiene la misma condición. Por eso es que no hay una mentira pequeña. Las mentiras son mentiras, ¿cierto? Traen la misma condición. Miremos este versículo para cerrar. Juan 18, 25 al 27. (18, 25 al 27). Javier, fuerte. Entre tanto, Simeón que estaba de pie calentándose a sí mismo,
Entonces le dijeron, ¿no eres tú uno de sus también, o de sus estudiantes? Él lo negó diciendo, no, yo no soy. Uno de los esclavos del joven agador, pariente del hombre cuya oveja Kefa había comprado, dijo, ¿no te vi con él en la arboleda? Kefa de nuevo lo negó, e instantáneamente el gallo cantó. Eso es. ¿Qué hizo Pedro? Negó. La misma condición de negar, ¿cierto? A eso. Ok, Nada no pasó. señora. Dice, y él dijo, ya cuando le dijo a Abraham, no, los ángeles no dijeron nada sino mismo, y el Yeshua le dijo, no es así, sino que te ha reído, porque fue el que la confrontó esa mentira. Ya los tres no dijeron, sino uno solo. Buen punto. Muy bien, hermano. Muy bien. Entonces, aquí dice, muy bien. Vamos a dejar hasta ahí entonces. Dice, si el Señor dispone algo para nuestra vida, nada se interpondrá en eso, absolutamente nada. ¿Listo? Mateo 6, 9 y 10 dice, vosotros pues os sabéis así, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, nada más. Es la voluntad del Señor lo que debe hacerse y es lo que se hace. Como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Amén. Muy bien. Amén.